En junio tuvimos una recaudación de aproximadamente 0,8%, comparando efectivo 2019, lo que es junio. Pero eso en valores constantes. Por lo menos en junio sí. Nosotros tuvimos un déficit en marzo, en abril y en mayo. Tuvimos 250 millones de dólares menos que recibimos de lo que es solo tributación. Hay que sumarle 166 millones de dólares lo que es aduana. Y bueno, eso fue lo que se dejó de recaudar esos 3 meses. Marzo tuvimos un menos 7, abril tuvimos menos 55. Cuando mayo nosotros estimamos menos 50 también, tuvimos menos 36. Y ahora empatamos. O sea, técnicamente empatamos junio. Cuando vos llamás empate, estamos hablando de ingreso y egreso. No, empate digo comparando con junio 2019 okay, versus junio 2020, llegamos a la misma recaudación en el mismo periodo. O sea, siempre se compara mes con mes. Claro, no, correcto. ¿Verdad? Ahora, la pregunta, perdóname que hiciste un poquito una cosa que te parecerá muy estúpida, pero es en valores constantes. Porque el guaraní respecto al dólar estaba en una posición en junio 2019 y está en muy otra ahora. No, si hacemos la comparación con considerando lo que es inflación, es negativo. Es negativo Es todavía. negativo si consideramos inflación. Pero, y sería menos 3 o menos 5 sería si comparamos la inflación. Claro, pero de cualquier manera hay un pequeño crecimiento. Pero es pequeño. O sea, pero pequeño, Enrique, es porque no pensábamos luego que en junio íbamos a recibir eso. O sea, nosotros pensábamos que en junio íbamos a tener un menos 20%. Un menos 10, ahí más o menos íbamos a cerrar. Ahora, Oscar, acá viene la pregunta que yo le estoy planteando a muchos de tus colegas, incluso al ministro de Hacienda, ¿verdad? A Benigno. Y es, mira que los datos de la demanda son bastante negativos. Es decir, nosotros abrimos fase 3, pero no se generó el impacto en el aumento de la demanda que se estaba esperando. Es decir, yo estoy seguro que muchísima gente empezó a contribuir, pero yo creo que el mes de julio, el mes de agosto, van a tener que registrar ese raquitismo de la demanda, ¿verdad? Ahí yo un poco, probablemente la demanda en el tema de locales o sectores económicos bien determinados, sí podemos decir que no hubo la demanda esperada, especialmente lo que es restaurantes, lo que es locales que se abrieron en esta fase. Ahora bien, si hacemos una comparación en general, sí podemos decir, Enrique, muy claramente de que vemos un mayor consumo. Y vos me vas a decir, pero ¿cómo? Algo que se hace normalmente es la retención del IVA, sí, que son, ¿verdad? Y ahí vemos un aumento, pequeño aumento, pero aumento al fin. Tenemos más o menos casi 500 mil millones de guaraníes, 450 mil millones para ser exacto, de retención, ¿verdad? Eso significa que si comparamos 370 mil que fue el mes siguiente, anterior, entonces vemos un aumento de las retenciones. Significa pero que retenciones, perdón, por la ignorancia mía nomás te pido disculpas, sí, porque quiero que me expliques algo. ¿Esas retenciones implican que más gente se incorporó al mercado laboral? No. Esa retención significa que las empresas movieron, porque no todas son agentes de retención. O sea, que vendieron un poco más de lo que solían vender. Eso es en términos sencillos. Ahora, sí tuvimos el punto de vista de registro, tuvimos más de 20.000 registros, que probablemente lo que vos decís, gente que trabajaba en algún lugar, que se le despidió, entonces se fue a registrarse en tributación para poder vender algo o prestar algún servicio, ¿verdad? Eso sí tenemos. Y eso tenemos más de 20.000 personas, ¿verdad? Y eso es realmente importante porque significa que está apostando a la formalización, por un lado. Por otro lado, vemos más o menos 500 empresas que pidieron suspensión o que directamente cancelaron su RUP, ¿verdad? Entonces ahí un poco vemos que muchos se están readecuando al negocio en sí. Claro, pero bueno, digamos, en términos generales, ustedes no esperan que, digamos, haya un aplanamiento de la demanda incluso para abajo. No. Julio, agosto, septiembre. Yo creo que va a ir subiendo, más ahora con el plan de reactivación que es bastante ambicioso del gobierno, ¿verdad? Que estamos hablando del tema de obras públicas en las cuales que ya está el dinero, que ya está aprobado y eso se va a ejecutar de forma más rápida. Eso definitivamente va a significar mayor inyección en la economía y sobre todo aceleración en el tema de los lugares en el sector de obras, que directamente va a afectar a lugares de la zona del país donde se están haciendo esas obras. Entonces, efectivamente también eso significa más empleo. Ahí más o menos tenemos 124.000 personas, en tanto directa como indirecta, que van a tener un ingreso, ¿verdad? Por estas obras que queremos adelantar un poco.